El Evangelio a la medida es lo que hemos querido nosotros conversar el día de hoy. Hablábamos hoy día justamente de una pregunta, ¿no? Tan importante en el día de hoy para tantos que buscan una congregación donde poder reunirse, o una creencia en el fondo. Entonces la pregunta es, ¿hay un mercado de la salvación hoy día? Uno puede ir a una especie como de supermercado y buscar lo que uno quiere para poder armar un propio evangelio, una propia creencia. El evangelio de hoy día, muchos presentan un evangelio que habla desde la autoestima, de la humanidad, del humanismo, de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de cómo me puedo sentir. Hablamos de espiritualidad, pero carente de cruz. Por eso quisimos preparar este tema. Nos preocupa demasiado porque hoy día hemos visto frases como las siguientes. Quiero leerle algunas frases, por ejemplo. Es una postura plenamente bíblica y es una buena alternativa para aquellos que quizás estén buscando algo como esto. ¿Es una buena alternativa? ¿Desde cuándo la verdad de Dios es una opción más en el menú espiritual del consumidor moderno? ¿Desde cuándo se puso en una oferta, en un papel, verdad, que diga oferta del Evangelio? Esto es lo que hoy día es nuestro menú. Esa frase no solo teológicamente está equivocada, es horrorosa, ofensiva para el Evangelio verdadero, porque convierte el mensaje más glorioso del universo, que es el sacrificio de Cristo, por cierto, para salvar a los pecadores, en una doctrina alternativa, un producto opcional entre muchos. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Hoy día vivimos una generación completamente extraída de Dios. No quiere hablar de Dios. Y ese es el gran problema. Queremos vivir un evangelio sin cruz. Queremos santidad sin obediencia. Queremos bendición sin sometimiento a las Sagradas Escrituras. Por eso es que es tan importante que el día de hoy podamos entrar en esa materia de que el evangelio es uno solo. No hay muchos evangelios. Y el problema es que muchos tienen un evangelio que no es bíblico. Un evangelio que está supeditado a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo deseo que sea el evangelio. El evangelio es felicidad, el evangelio es bendición, el evangelio es una nueva vida. Sí, usted puede colocar los adjetivos calificativos que usted desee, pero el evangelio es uno solo. Por eso es que es tan importante, a la luz de la Escritura, que podamos conversar este tema. Así es. Lo que me sirve a mí, eso lo tomo, lo que no me sirve, lo dejo. Por eso es que es tan importante hoy día que develemos esta situación. Oremos, ¿les parece? Allí donde está usted, a las 20 personas que estamos acá, le invito a que pueda orar, pueda conectar sus pensamientos, sus emociones, su voluntad con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Él es omnipresente, está en todas partes. Víctor, que Dios te bendiga. A ti igual. Sé que pueden haber algunas situaciones difíciles el día de hoy. Problemas familiares, problemas personales, situaciones dolorosas que estamos viviendo, pérdidas, rupturas. Pero estoy seguro de una sola cosa, que a Dios nada se le escapa y Él está en control de todo. Que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Por eso le invito a orar.
Patricia, ¿por qué dice eso? ¿No? Bienvenida. ¿Cómo no? ¿Por qué se va a ir? Dios le bendiga, Patricia. Bienvenida. Mi hermana Esmi, mi hermana América, bienvenida. Estamos a punto de orar. Disculpen si no contesto inmediatamente los mensajes. Estoy un poco concentrado en lo que voy a enseñar el día de hoy. Bueno. Oremos, ¿les parece bien? Papá, gracias por este tiempo. Y a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado y dulce Salvador, te ruego, Señor, que tú estés junto a nosotros en este momento, hasta que termine el programa, Señor. Guiando mis palabras, Señor, que puedan salir con sabiduría de mi boca, Señor. No para dañar, no para ofender, pero sí para confrontar, Señor. Sí para hablar de tu evangelio. Sí para levantar la bandera de la verdad bíblica. Gracias, Padre amado, porque podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia y esperar en ti. Sabemos, Señor, que en el silencio tú sigues en control de todo. Te pido, Señor, por cada una de las personas que llegue el día de hoy a escuchar este estudio. Te pido, Señor, que todos aquellos que estén sufriendo a causa del maltrato pastoral, o aquellos que tengan ignorancia bíblica, Señor, lo cual les esté haciendo abandonar el evangelio, que tú los puedas sustentar, que tú seas su provisión en todo. Que en la carencia de hombres bíblicos tú puedas levantar, Señor, hombres temerosos, hombres que hablen de verdad, hombres que se inclinen delante de tu gloria, hombres que puedan pastorear las ovejas de tu prado, con amor, con verdad, con justicia, con protección, Señor. Te pido por este estudio del día de hoy. Te lo ruego, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Es una postura plenamente bíblica y una buena alternativa para aquellos que quizás estén buscando algo. ¿Una alternativa? ¿Desde cuándo la verdad de Dios es una opción más en el menú? ¿Desde cuándo el Evangelio se volvió una oferta en liquidación? ¿O desde cuándo yo tomo el menú del Evangelio y saco lo que me interesa para servirme el día de hoy? Como decía anteriormente, esta frase no solo es teológicamente equivocada, es verdaderamente horrorosa y ofensiva para el Evangelio verdadero. Porque convierte el mensaje más glorioso del universo, que es el sacrificio para salvar a los pecadores, en una sencilla doctrina alternativa. Hoy hemos visto, ¿no? Vivimos en una generación que rechaza el Evangelio fuertemente y de forma frontal. Simplemente lo reemplaza por una visión más cómoda, más emocional, más terapéutica. Totalmente falsa. Este estudio es un estudio que pretende sentar bases bíblicas de lo que realmente es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Era una pregunta normalmente que muchos hacían, ¿no? El Evangelio es felicidad, el Evangelio es plenitud, el Evangelio es gozo, el Evangelio es locura. Eran algunos adjetivos calificativos que ampliábamos para definir al Evangelio. Pero ¿realmente una persona inconversa puede entender estas frases monosilábicas? Yo creo que no.
El evangelio, en el griego evangelio, que significa buena noticia. ¿Y por qué buena noticia? Porque ciertamente el evangelio es una buena noticia. Sin embargo, no podemos apreciar esta buena noticia si no logramos entender que a esta buena noticia le antecede una muy mala. Y esa muy mala no tiene que ver con los problemas que tú estés viviendo actualmente, no tiene que ver con el dolor que estés sintiendo ahora, no tiene que ver con la traición que hayas vivido, no tiene que ver con la pérdida que hayas tenido, con la enfermedad incurable que estés viviendo, no tiene que ver con el desprecio que te han hecho. El verdadero problema del ser humano es el pecado. Ese es el verdadero problema del ser humano. Y a través del pecado estamos separados de Dios. Y ese es el gran dolor que hoy día podemos tener. Y se convierte en buena noticia porque la única forma en la cual nosotros podíamos volver a tomar la mano de Dios era que existiera un nuevo puente. El primer Adán fue quien falló, mientras que el segundo Adán cumplió en todo. Hemos crecido con un evangelio demasiado romántico, estableciendo conceptos como Dios ama al pecador y aborrece el pecado. La Biblia dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y ese es el gran problema, porque la Biblia no dice eso. Es más, esta frase ni siquiera es bíblica. Eduardo, Dios te bendiga. Esta frase pertenece a un hinduista que se llama Mahatma Gandhi. Entonces, por muchos años no se ha predicado la palabra de Dios, se ha predicado la palabra de Gandhi. ¿Se da cuenta cuál es el gran problema? Tradicionalmente las iglesias han avanzado preparando coordinadores, porteros, ministros de alabanza, cuando el ministerio de alabanza ni siquiera es bíblico, y el premio de día mayor, el premio mayor sería una predicación detrás del púlpito el día domingo. Pero ninguna de estas personas son capaces de engendrar vida fuera de sus iglesias. Ser cristiano dentro de una congregación es fácil. Así es, completamente de acuerdo contigo, hermano. Por eso hemos querido traer justamente este estudio. ¿Desde cuándo el evangelio tiene opciones? El evangelio no es una alternativa. El evangelio es una verdad única, revelada por Dios. El falso evangelio nace cuando el hombre se pone en el centro. A esto le llamamos antropocentrismo, ¿no? El evangelio basado en el yo. Por eso que Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que sanarme, Dios tiene que salvarme. Seamos honestos. Como se lo decía un amigo hace un par de días atrás, Dios no tiene por qué salvarte. Dios no tiene por qué sanarte. No está obligado a hacerlo. Dios no tiene por qué bendecirte. No está obligado a hacerlo. Ahora, si lo hace, es por su sola misericordia y decisión. Hoy qué feo lo que está diciendo el hermano. En ese Dios no creo, porque yo creo en ese Dios que solamente bendice. Sí, pero no podemos apartar la bendición de su justicia. No podemos hablar, insisto, como decía hace unos momentos atrás, de santidad sin sometimiento a la Escritura. No podemos hablar de glorificación a Dios si seguimos viviendo en el yo. Yo el que me duelo, yo el que me enojo, yo el que me molesto, yo el que no perdono, yo el que no hago misericordia, yo el que me molesta, yo el que paso pero no trago. Mientras el evangelio esté basado en lo que yo creo que es, nunca vamos a tener una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el evangelio, de acuerdo a lo que dice el segundo libro de Corintios, la segunda carta a la iglesia de Corintios en el capítulo 5, verso 17, es un evangelio que transforma desde adentro, mi hermano o mi hermana.
El Evangelio no es un supermercado donde yo voy pasillo por pasillo tomando los productos que sirven para mi Evangelio y de esa forma yo sentirme bien y llegar a mi casa renovado, contento, feliz. El Evangelio ciertamente trae confrontación. La palabra nos confronta. Por eso que decimos que el verdadero Evangelio comienza con malas noticias. Las malas noticias es que el hombre a causa del pecado está separado de Dios. Y lo único que tenemos que esperar es el juicio eterno a partir de ese momento. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23, es un versículo muy repetido por muchos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, están echados, están apartados, están separados. Mi hermana Florina, ¿cómo está usted? Gusto saludarla, Dios le bendiga. Gracias por saludar a mi esposita. Ojo, no existen múltiples evangelios. Hay uno solo, porque solo un solo evangelio salva. Podemos quizás tener posiciones soteriológicas o doctrinas secundarias distintas, pero creemos en un Dios en tres personas, creemos en una seguridad de salvación, creemos en la suficiencia de las Escrituras. En esto creemos. Creemos en la Trinidad, nuestro Evangelio es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que no hay nuevas revelaciones porque el canon está cerrado a partir del año 325 en el Concilio de Nicea y ratificado posteriormente el 380. No hay nuevas revelaciones. No las hay, mi hermano, no las hay. Hay otros grupos, ¿verdad?, heréticos que mencionan que Dios sigue revelando igual como en el primer siglo. Oh, se me olvidó algo, señores. Por eso sigo revelando, por eso sigo teniendo, como en algunas religiones, ¿verdad?, por ahí nuevos apóstoles o nuevos profetas. Por eso hablan de unción fresca, revelación nueva, nueva revelación y este tipo de palabras solamente, pero sin contexto bíblico. El Evangelio no es una opción. Es un catálogo espiritual. No se ajusta a nuestras emociones. No fue diseñado para gustarnos, ¿no? El Evangelio no tiene por qué gustarnos. El Evangelio verdadero es confrontativo y ese es el gran problema. El Evangelio fue diseñado para salvarnos. Así es, Eduardo. Solo emocionalismo. Estás conmigo, ¿no? Estamos viviendo tiempos donde la verdad se diluye y se presenta como una opción de consumo. Como creyentes necesitamos discernimiento espiritual a la luz de las Escrituras y que no nos dejemos engañar. Cristo no se presentó como una alternativa espiritual entre muchas, sino como el único camino a Dios. El apóstol Pablo fue absolutamente claro cuando el Evangelio mencionó que si venía algo distinto, ¿verdad?, fuera distinto al original que él había predicado, sería una perversión y era digno de condenación. Jesús mismo dijo, no hay varios caminos. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Si hubiesen habido nuevos caminos o nuevas alternativas, Jesús lo hubiese dicho. Pero no fue así. Por eso que esta sola manera de pensar que hay varias alternativas, el cual uno puede acomodarse si esto me gusta o esto no me gusta. Y el problema de todo es que hemos abandonado estudios históricos, estudios patrísticos. Hemos hecho una falsa falacia respecto a la verdadera palabra.
Hemos dicho que no necesitamos los concilios ni la historia, que la reforma no es bíblica. ¿Cuánta ignorancia? ¿Cuánta gente murió por mantener puro el evangelio? ¿Cuánta? Es fácil celebrar una guerra que nunca has ganado tú. Fueron ellos los que dieron su vida por el evangelio, no nosotros. Nosotros acá en Sudamérica o en Latinoamérica lo tenemos muy fácil. Sí, los principales problemas es que alguien me habló feo dentro de la iglesia o alguien no me dio un cargo. Esos son nuestros principales problemas. Pero nunca hemos tenido que elegir la vida de nuestros hijos o de nuestros esposos o esposas a causa de negar a Cristo. No, nosotros no vimos eso. No vivimos eso. El evangelio auténtico no se adapta a nuestros deseos, sino que nos confronta, como te decía, y nos transforma a la imagen de Cristo. Y eso es lo verdaderamente doloroso, porque la única forma de poder morir al yo es muchas veces ser tratado como oro en el crisol. Y sí, el evangelio no está carente de sufrimiento. Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que en el mundo tendríamos aflicciones. Imagínate cómo vivieron esos cristianos del primer siglo, temiendo por su vida, pero nunca negando a Cristo. Bueno, ciertamente algunos quizás sí lo negaron, pero muchos más, gracias a Dios, fueron los que no lo hicieron. Y gracias a esa sangre derramada por esos preciosos santos, es que hoy día nosotros podemos tener esta tranquilidad y esta comodidad de estar detrás de una pantalla, quizás escuchando este mensaje. Por eso es que nos duele que traten el evangelio como una oferta, como una alternativa, cuando debería ser lo principal de nuestras vidas, mis hermanos, mis amigos. Debemos confrontarnos con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿puede existir más de un evangelio verdadero? ¿Qué cree usted? Gálatas 1:8 lo dice claramente. Pero aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos predicado, el tal sea maldito, sea anatema. Entonces no esperemos que solamente un ángel venga. También dice, o nosotros. Nosotros también podemos ser ocasión de caer a muchos. Podemos ser ocasión de que muchas personas se vayan a una eternidad sin Dios. Por eso es que no puede existir más de un solo evangelio verdadero. No puede. Otra pregunta que surge, ¿estoy siguiendo el evangelio que me gusta o el que me transforma? Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Y muchas personas caen en esta oferta, ¿no? Vienen con muchos problemas, pasan adelante a repetir una oración, inclinan su cabeza, le aplauden por haber recibido a Cristo. Pero al pasar el tiempo, estos hermanos se desaniman. ¿Y por qué se desaniman? Porque esta oferta que le ofrecieron al comienzo nunca se cumplió. Sus problemas siguieron. Por eso es que la oferta del evangelio no es ven a Cristo y tus problemas se acabarán. La oferta correcta o la forma de expresar sería ven a Cristo para que el problema de tu existencia final sea solucionado. El principal problema del ser humano, insisto, vuelvo al tema, es que está alejado de Dios. Y sí, y debemos morir a nuestra voluntad, porque a pesar de que tenemos voluntad, esa voluntad está dañada a causa del pecado, mi querido Eduardo. Muchos buscan un mensaje que les haga sentir bien, sin exigirles cambio. El verdadero evangelio siempre nos confronta antes de consolarnos. Consuela, exhorta y edifica. Pero ¿qué sentimos por ahí o qué escuchamos, no? Voces que dicen, ven a Cristo, porque Él te ha llamado para grandes cosas.
Dios te ha llamado como punta de lanza. Dios hará una gran nación de ti. Cuando el camino de la iglesia es sencillamente honrar y glorificar a Dios. No es el tema, Rodrigo, pero yo tengo una posición no dispensacionalista. Yo soy amilenial, así que yo sí creo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ya que la posición dispensacional parte recién en el 1800. Me atrevería a decir que es una novedad teológica. Y el Apocalipsis en sí, lo hemos visto, tiene un lenguaje bastante simbólico. Bueno, pero no es el tema. No nos desviamos. Los invito a... nosotros estamos con nuestra comunidad de WhatsApp estudiando los días martes y los días viernes. Teología sistemática. Partimos este martes pasado con la primera clase. Volvemos a repetir la clase de bibliología. Estamos viendo historia del canon, corrientes interpretativas, haciendo un poco de hermenéutica y exégesis con algunas temáticas que van el paso a paso para que la gente pueda verlo, ¿no? Sí, y los días viernes estamos continuando con eclesiología. Así es que aquella persona que desee sumarse a nuestra comunidad, que nos pueda hablar por interno o a mí o ahí a la hermanita Valera que está por ahí, a mi esposita, para que les pueda hablar, ¿ya? Por favor. Otra pregunta que nos confronta es: ¿qué pasa cuando el Evangelio deja de confrontarme? ¿Qué pasa? ¿Qué cree usted que pasa? Cuando el Evangelio ya no me incomoda, probablemente estoy siguiendo una visión diluida que no tiene poder para salvar ni santificar. Luis, habla conmigo, mándame un mensajito interno y yo te doy el enlace, ¿ya? Eso sí, es gratuito, pero exigimos asistencia. ¿Ya? Eso sí. Nosotros no llevamos 3 años enseñando de forma gratuita conceptos teológicos bastante importantes, interesantes, y eso sí exigimos, asistencia. La criptología tiene varias matices, o sea, tiene varias dimensiones, que atributos, nombres, títulos, o sea, hay un montón de principios, propósitos, y eso, mi querido hermano Mauricio. Entonces son 3 preguntas que nos debiéramos hacer. ¿Puede existir más de un evangelio? Claro que no. ¿Estoy siguiendo el evangelio que me gusta o el que me transforma? Eso tiene que contestarlo usted. Y tercero, ¿qué pasa cuando el evangelio deja de confrontarme? ¿Cuándo se convirtió Dios en un cajero automático? ¿En qué momento yo tomo a Dios en un momento de necesidad, lo saco del cajero, ¿verdad? Lo ocupo, le pido algo y luego lo vuelvo a guardar y me olvido de él que está ahí? ¿En qué momento? Este falso evangelio reduce a Dios a un proveedor de beneficios materiales, ignorando que Cristo prometió tribulación en este mundo. Pero es que, hermano, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios es nuestro Padre. Y Él tiene que proveernos como buen Padre, nunca nos dejará. Sí, ciertamente Dios es nuestra provisión. Pero mira lo que dice 1 de Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos de esto. La pregunta incómoda quizás: ¿estoy midiendo mi espiritualidad por lo que poseo en lugar de mi semejanza a Cristo? ¿Estoy midiendo mi espiritualidad por la cantidad de dones?
Estoy midiendo mi espiritualidad por la cantidad de cargos que tengo dentro de la iglesia. ¿Cómo mido mi espiritualidad? ¿Cómo mide su espiritualidad, mi hermano? Esto es confrontativo. ¿Cómo podemos medir nuestra espiritualidad delante de Dios? Sino a través de la palabra y nuestro fruto, ¿verdad? Que debiéramos dar más allá de los dones. En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Sin embargo, Él dice, apártense de mí, nunca los conocí. Es decir, que ni siquiera se olvidó de ellos. No, es que nunca los conoció, nunca fueron salvos. Eso quiere decir una realidad. Dentro de las iglesias hay cristianos nominales. Hay cristianos que pueden decir un amén, hay cristianos que pueden cantar una canción, hay cristianos que incluso pueden predicar, pero no son conocidos de Dios, no han sido elegidos. Por eso es que más allá de todas las verdades, siempre va a haber una verdad única, que es Dios quien conoce nuestros corazones. Por eso que es tan importante esto, mi hermano, mi hermana. Falsos evangelios modernos. Por ejemplo, el evangelio de la autoestima. Es que me siento mal. Es que si Dios no me habla, que yo le hable a ese hermano, yo no le voy a hablar porque yo me muevo de forma espiritual. Y como a mí Dios me habla audiblemente, si no me dice que yo le predique, no le voy a predicar. Es una pregunta. ¿Fuiste sellado por el Espíritu Santo el día que viniste a Cristo, sí o no? ¿Eres sellado por el Espíritu Santo, sí o no? Es mi pregunta que quiero hacerte esta noche. ¿Dios te selló cuando vino? Mi hermano Manuel está por ahí. ¿Realmente Dios te selló? Esta es la pregunta. Si el Espíritu Santo mora en ti, porque dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué tengo que esperar que otra persona venga con una revelación a decirme algo? Dios te ve sufrir. Dios está viendo tu llanto. Dios sabe que está triste. Dios conoce tu dolor. Dios te abraza en esta noche de dolor. Y volvemos a un evangelio completamente antropocéntrico, a tu dolor, a tu emoción. Dios sabe que estás sufriendo por esa persona. Aunque esa persona no conozca a Cristo. Aunque estés faltando al modelo bíblico. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Prefiere un Dios que no te exalte a ti, sino un Dios que te pueda quebrantar. Porque en el quebrantamiento, mi querido amigo y hermano, es donde más va a poder morir el yo y vamos a poder dar más tiempo a que Cristo crezca en nosotros. El verdadero evangelio pone nuestra imagen bajo los pies de Dios. Bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito de Dios. Y discúlpame, si piensas que tienes sueños, Dios es capaz de romper esos sueños porque tiene mejores planes para ti. Más allá de todas las situaciones, el propósito de Dios en tu vida es lo que importa. El evangelio de la autoestima. Compadécete de ti. ¿Ah? Utilizamos este sentido de antropopatía, ¿no? Esta palabra difícil. La antropopatía es cualificar a un Dios o igualar a un Dios con nuestras propias emociones. Por ejemplo, Dios llora, Dios tiene penita, Dios está alegre. Eso es antropopatía. Asignarle cualidades emocionales a un Dios que tiene otra naturaleza. Dios tiene otra naturaleza. Por eso es que es importante que conozcas estos términos.
Y eso es porque muchas veces no entendemos a Dios. Pensamos que Dios se mueve como nosotros, que tiene que sentir lo que sentimos nosotros, que tiene que perdonar como nosotros perdonamos, que tiene que odiar como nosotros odiamos, que tiene que actuar como un ser humano. Déjame decirte que no estás ni siquiera tibio si piensas de esa forma, porque Dios no es que tenga amor, Dios es amor. Dios no es que haga justicia, Él es justicia. Eso es dentro de sus atributos propios de Él. El otro, el evangelio terapéutico. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Mira lo que dice. O sea, el evangelio como terapia. Hoy sí, anda a la iglesia. Es que yo cuando voy a la iglesia me siento súper bien. Antes andaba con pena, ahora voy a la iglesia, escucho los cantos, me pongo súper contento, me pongo feliz, aplaudo. Y yo, la verdad, voy una vez a la semana y salgo súper bien de la iglesia. Pero el resto de la semana sigo viviendo igual que antes. Ese es el evangelio terapéutico. Como si fuera un psicólogo. No voy 4 horas, ¿verdad?, a la semana y con eso yo ando súper bien. Por favor, con el respeto que me merecen los psicólogos. Creo que tengo hermanos cristianos también que están trabajando en esa área. Creo que es importante también checarse la salud de la mente. Así como uno va a verse la rodilla, también tiene que ver, porque es importante, es un órgano más de nuestro cuerpo. Y ciertamente hay elementos que son bastante importantes que te pueden ayudar a solucionar ciertas situaciones de tu vida. ¿Sí? Este evangelio terapéutico reduce a Cristo a un terapeuta emocional, buscando sentirnos mejor en lugar de ser santificados. Y el otro, el evangelio inclusivo. Este evangelio que permite todo, este evangelio que tranza con el pecado, este evangelio que tranza, porque total Dios es amor. Sí, este Dios es amor. Presenta un Dios sin exigencias morales, que permite vivir en pecado mientras te llames discípulo. Sí, yo voy a la iglesia, yo canto en la iglesia, pero tengo una vida doble, ¿no? Tengo 2 esposas, tengo relaciones parentales, pero total Dios me ama, porque yo voy a la iglesia y yo canto y Dios no... Total Dios es amor. Entonces reducimos a un Dios que es santo, que no tolera el pecado, que no se va en contra de su palabra, un Dios que tiene que entenderme, que tiene que hacerme sentir bien respecto a lo que yo vivo. Si total yo no le hago daño a nadie, solamente amo. Sí, pero Dios tiene un diseño. Y cuando ese diseño se rompe, entonces hay un problema que es lamentable. Solamente amor. Sí, Dios es justicia también, Dios es ira también, Dios es juicio también. A que abras tu Biblia. Y el gran problema del día de hoy es que pocos abren su Biblia. Y que caigan, eso sí, hoy no te creo. Se me acaba de apagar el computador. Sí, yo creo que es importante que ofertas del Evangelio, una, es posible que sea para ti. Es por eso que nosotros no creemos que las iglesias virtuales, no existen las iglesias virtuales. Son carentes de sustento bíblico, de sustento histórico, de sustento teológico, porque claramente no lo son. Ciertos elementos bíblicos reúnen requisitos, porque evidentemente el mensaje está aquí. Sí, evidentemente uno quiere hermosear el mensaje con la... Ahí está. Por eso que es importante que entendamos lo que en sí es una... No cualquiera es pastor, que no existen las pastoras, y no porque seamos machistas, sino porque la Biblia así lo ha dicho. En 19 siglos no tenemos experiencias pastorales de mujeres. Y cuando digo no mujeres, no estoy diciendo que cualquier hombre pueda hacerlo, no, hay requisitos. Un segundito. Ok. Promete sin exigir. Ofrece llamado a les presenta a un Dios como un siervo de nosotros y de nuestros propios deseos. Minimiza el pecado, reduce la cruz de Cristo y un símbolo como casi... Ese es el diagnóstico que tienen este tipo de creencias. Centra
al hombre y no a Dios. Promesas sin exigir, el llamado radical de que nos santifiquemos día a día. Y santificarse no significa no hacer cosas malas o no fallar, porque ciertamente en este caso un abogado para con el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro abogado que intercede para siempre por nosotros. Conceptos fundamentales. Presenta a un Dios como un siervo de nosotros, es decir, está al servicio de nuestros propios deseos, de nuestros permitirme ganarme un premio o tiene que permitirme ser el mejor. Lo utilizamos casi como la Biblia, como un libro de derechos. Este es mi libro de derechos. No queremos obligaciones. Minimiza el pecado y reduce la cruz sencillamente a características principales de este falso evangelio. Decorativa. Dios está al servicio del hombre. El cielo como derecho adquirido, o sea, todos vamos a ir al cielo. El cielo es para todos, porque Dios nos ama tanto que va a salvar a todos aquellos que van. Siempre y cuando, por supuesto, cumpla ciertos requisitos, ¿no? Esta estructura piramidal refleja cómo cada distorsión se apoya en el centro del hombre. Uy, qué fuertes las cosas que estoy diciendo. Me voy de aquí. Compra de perdones que mecanizó la gracia divina, estableciendo un precedente de transaccionalidad en la iglesia, y tanto Dios te va a perdonar. Ilustración del moralismo. Relacionismo que reduzca al del evangelio. Hoy día tenemos cristianos moralistas, pero no cristianos que han sido transformados. La iglesia predica y luego llega a la casa y trata mal a su mujer. O sea, hablan mal de aquel que se divorcia, pero no. Siga orando por esa mujer, por ese hombre que la maltrató. 12 años, 13, 14 años orando. Mi pregunta, si Dios es tu padre, ¿tú crees que cualquier padre le gustaría que a su hija le estén... Todo el momento amparaba el divorcio y un nuevo matrimonio. El problema es que por nuestra... ¿Cómo se dice? Divorcio, pero ¿qué pasa con la palabra repudio? ¿Es lo mismo? ¿Qué pasa con la palabra pornea? Un material de eso. Creo que tendremos algo por ahí. Hay tantas... Mira, yo tengo un video que habla justamente de este tema. Hay gente atormentada dentro de las iglesias. Mujeres que fueron abandonadas, golpeadas. Pero están solas. Con prohibición. Porque citan Mateo fuera de contexto. Porque citan Mateo sin tomar en consideración. Por ejemplo. ¿Qué significa estar fuera de servidumbre cuando el apóstol Pablo lo dice en Corintios? ¿Qué significa eso? Entonces podemos seguir interpretando la Biblia en español pensando que los apóstoles escribieron una Biblia en español y luego la enviaron a la librería para que nosotros la compráramos. Pero porneia, hermana. Porneia significa cualquier elemento de que ensucia el matrimonio. Yo no tengo problema en eso. Te invito a que busques engañar al esposo o la esposa. Es mucho más complicado que eso. Yo te pregunto, mi querido Mauricio, el concepto de 24 permite volverse a casar. Hay un video que habla justamente de eso. Búsquenlo al concepto de las palabras originales, cómo cambia el sentido. ¿Sí? Y ese es el problema. Este tipo de iglesia son moralistas, reemplazan justamente eso. Imagínate, hay tanto desconocimiento bíblico. Tenemos pastores que abren porque sus propios grupitos, grupos para... Y finalmente, las raíces, el marketing espiritual, ¿no? Priorizando la atracción sobre la fidelidad. Veía hace poquito el fenómeno de lo que pasó con Epicentro, que fue la iglesia que levantó Jesús Adrián Romero. Con luces, con decoraciones al más puro estilo de un café concert. Realmente se termina cansando porque no es... Todo lo que es de Dios va a prevalecer. Si usted está en un grupo para eclesiástico, fíjese lo que estados, por qué fueron apartados. Porque levantaron algo que nació sencillamente del corazón. El corazón no está para guiar. El corazón está para ser enseñado, corregido, transformado, pero jamás para guiar, porque el corazón es engañoso. Que se ofrecen como un marketing, ¿no? Hagamos estrategias para atraer más gente. Los dos extremos, el evangelio del bienestar
y el evangelio del miedo. Ese es su comienzo. No ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Vas a ser bendecido, sanado y multiplicado. Quiero empresas. Pero esa iglesia me va a llevar al infierno. La iglesia me va a llevar al infierno. Y el otro, ¿no? El evangelio del miedo. Y bueno, después termina el culto, se va a su casa y algo le pasa en el camino y yo total ya le prediqué. Así que voy a llamar por última vez. Desde que salgo de la iglesia, pero en el camino de ahí para allá me voy al cielo, ¿no? Ese es el gran problema, iglesia. Entonces, este es el concepto, ¿no? Tenemos por una parte la oferta y por otra parte este bienestar criado. Sin embargo, sabemos que el evangelio verdadero es uno solo. Y este evangelio tiene que ser con cruz. Es correcto. Y te lleva al infierno. Así. De simple. Están los privilegios. Recompensas por lealtad al líder. ¿Ah? No por madurez espiritual. Cuidado con lo que nosotros deseamos. Cuidado con querer tener un ministerio. Buena cosa. Dejas de ser leal o dejas por primera vez le digo. Estar pagando mi membresía. Si no pago mi membresía, pierdo mi cargo. Amenazas salvíficas. ¿Ah? Cuidado con levantarte en contra del siervo. Y por supuesto eso contradice la seguridad bíblica, ni el que corre sino el que Dios tiene misericordia. Por eso es que nosotros creemos en la seguridad de salvación. No creemos en una de forma tangible y correcta y eterna. No, es que primero total arónica donde Dios tenía que hablarle a él. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Promesas condicionadas, milagros y bendiciones presentados como consecuencias directas de la asistencia o de recibir. Siembra en el reino y cosecharás. Si no lo haces, te mantendrás en pobreza. Yo veía una imagen de un pastor acá en Chile que decía, lo estoy viendo, y se ganaba y estoy viendo cuando están ofrendando, cuidado. Este supermercado de las cosas espirituales son realmente repulsivas. Y cuarto, debates emocionales confundidas con conversión genuina. Y cada bofetada que recibió tenía tu nombre, querido Ezequiel. Y él te está llamando porque te ama de sobremanera. Con esta musiquita, con esta luz, rompa en llanto y diga, no, esto es el Señor. La cruz decorativa. Sí. Sin conocimiento bíblico sólido, el creyente carece de discernimiento para identificar. Los 3 años atrás llegaron a un pastor que es muy conocido en la televisión acá, y él llegó a hablar de la multiformidad de la iglesia. ¿No? Yo le hice la pregunta. Le dije, disculpa, hermano pastor. ¿Cómo? Si el principio regulatorio de la iglesia me dice que deben cumplir ciertos elementos distintivos. ¿Cómo estás, querido Julito? Primero, que se predique el evangelio. Segundo, que Cristo sea Dios. Que quien predique. Tercero, los sacramentos. La cena del Señor y el bautismo trinitario. Como una expresión de iglesia. O sea, cualquiera hoy día entender que nosotros somos iglesia como cuerpo, pero también la iglesia local es necesaria. El carácter cristiano se estanca sin una comprensión profunda de las verdades fundamentales. ¿Por qué? Porque trajimos un evangelio donde solamente habló justamente de este concepto y la gente que estaba en la radio, que pertenecía a esta iglesia de corte apostólico y profético, le dice a la pastora, ¿no? Pastora, ustedes nunca nos hablan de eso en la iglesia. Bueno, los enfermos, esa era su visión de la venida de Cristo. Mi amigo claramente como invitado no quiso hablar más porque evidentemente, claramente yo no creo en las iglesias apostólicas y proféticas. Creo que no son bíblicas. Que se ofrecen 12 tronos para los 12 apóstoles. ¿Dónde se van a sentar los nuevos apóstoles? Por ejemplo, a un Maldonado para que se sienten ahí. Yo creo que la visión de ellos es así,
con nuevas revelaciones, con nuevas unciones, conceptos erróneos sobre la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Basada en qué? En práctico que solamente lo ocupo cuando lo necesito, pero que está muy carente de las Sagradas Escrituras y el Evangelio correcto. Y por supuesto una vida cristiana superficial. Que estoy en la iglesia feliz y contento, mi vida íntima se va pudriendo, se va apagando, se va finalmente... y ponen al hombre, como bien dice mi hermano, en el trono de Dios. Está obligado a ayudarme, porque soy su hijo, total. Queremos solamente los derechos. Utilizamos la Biblia ciertamente como nuestro libro de derechos. La Biblia dice aquí que tú me vas a... Este es un gran error que muchas veces cometen todos. Voy a leer el versículo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Para decir que efectivamente ocupan el libro, la Biblia, como el... ¿Y cómo se interpreta, mis hermanos? Se puede hacer doctrina. Yo sé que están contestando todos los de la clase. Gracias, mi amor. No se puede hacer doctrina de un solo versículo. Muy bien. Y tenemos que ver el contexto. Quiero que me acompañen a leer Mateo. Vaya al libro de Mateo, capítulo 6. Verso... Le digo al tiro. Capítulo 6. El contexto está en el porque uno aborrecerá al otro, ¿no? Y amará más al uno y al otro menos. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué? Perdón, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad que los lirios del campo ya se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste. ¿No hará mucho más por vosotros los hombres que beberemos o que vestiremos? Porque los gentiles también buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, sacad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que dice en el versículo anterior. Entonces, ese es el texto que muchas veces se va a ir problema. Ese es el gran problema. Vamos con otro concepto. Las llamadas iglesias. Dentro de la oferta está la iglesia virtual. Dentro de esta gran gama de ofertas. Segundo, ignora la naturaleza corporativa. Descartan, se levantan solas con un solo miembro y vuelven una característica dentro de esto, que hay un solo jefe, hay un solo dueño de la iglesia. Se atreve a echar a la gente. Primero, que la iglesia de sana doctrina... Mi amor, saluda para que... Ya. Tiene huevos, ¿ves? Te manda besitos a la tía Marina, mira. En mi bebé. Mira, dice el principio regulador. Decíamos que el primer principio de la predica el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la gracia. El evangelio de Jesucristo. Dentro de este principio regulador, en el primer paso, está también, aparte de predicar el evangelio, tiene que estar ciencia de las escrituras, que no hay nuevas revelaciones. Entonces, esto es súper importante que lo tengamos. Primer elemento entonces distintivo, que se predica el evangelio trinitario, ¿verdad? La suficiencia de las escrituras y, por supuesto, la deidad. Que el que predique el evangelio debe ser un ministro de la palabra debidamente ordenado. Que no sea este típico que se enojó con su pastor y fue a levantar una iglesia nueva. Bueno, el concepto de la Trinidad, hablamos de que cumpla con los requisitos, del pastor, ¿verdad? O del anciano que nos habla la Biblia. Esposo de una... no dado al vino, no pendenciero, no amante, no, hay requisitos que hay que cumplir. Y lo otro, que sea levantado por un grupo de ancianos también dentro de la iglesia, un cuerpo de ancianos, porque el pastor no se... Necesitamos ser guiados por otros hermanos que también tengan un sustento más maduro del evangelio. La iglesia y arma su propia iglesia. ¿De dónde nace? Del dolor, del resentimiento. Y abren iglesias y toman, vaya y me... ¿cómo dice? Me abuene con mi hermano, o que reiré las cosas con mi hermano. Resentidos, tenemos pastores emocionalistas, tenemos pastores que quieren dañar muchas veces porque como no les hacen caso,
Y son personas que no están preparadas para pastorear claramente. Este gobierno... Pero justamente en los procesos históricos de la iglesia teníamos un cuerpo de ancianos que permitían el esto bíblico de las Sagradas Escrituras, práctica del Evangelio, que lo que predicaban debían practicar, y por supuesto el amor por las almas. Esto era necesario dentro de una iglesia de sana doctrina. Esto es el principio y la cena del Señor. Ahí tenemos tres conceptos de los principios regulatorios de una iglesia. Esto claramente en una iglesia virtual no se puede dar. Es que también iglesia visible e invisible. Entonces estudien una teología sistología. Eso me va a enseñar a colocar mis pies en un terreno duro donde sé que no me voy a resbalar. Entonces, esas son las enseñanzas. Consolidar y enviar. ¿Qué es lo que pasa con muchas iglesias? Una persona es ganada para Cristo, Dios lo llama a su camino, ¿verdad? Y comienza a decir mismo corazón inmaduro desde el primer día que llegaron. Y puede que sepan más. Entonces, en esta oferta ¿ya? De supermercado de los distintos evangelios, voy a encontrar también iglesias virtuales. La iglesia primitiva se reunía físicamente. Por eso es que es tan necesaria el concepto de la iglesia. Soldado de Cristo, gusto saludarte. Es necesario. No solamente información. Sí, hermano, murió el hermano MacArthur, que el Señor lo tenga en su... La iglesia significa literalmente asambleas, implicando reunión física de los creyentes, de la comunidad de creyentes. Y yo siempre le he dicho a los hermanos, esto no es una iglesia. Somos un grupo de hermanos estudiando las Sagradas Escrituras. Muchos han salido de algunas iglesias. Es así de simple. Y finalmente, sin la intercesión, ¿verdad?, personal y rendición de cuentas. Tienen que... Otro, dentro de esta gama de ofertas, los movimientos apostólicos y proféticos. Títulos de poder cuestionables. Uso de designaciones como apóstol. Designaciones como apóstol o activador, que establecen jerarquías no bíblicas que concentran autoridad indebida en un solo líder y no. Segundo, profecías sin criterio bíblico. Nuevas profecías. Se ha abierto el libro de las profecías. Dios me está mostrando una nueva profecía. Declaraciones proféticas. Ni con un 1 Corintios 14. Edificación, exhortación y consolación. ¿Qué tenemos? Dios te ha llamado para grandes techitos. Dios te va a llevar como punta de lanza. Dios te va a colocar en un buen lugar de privilegio. Dios te ha llamado para grandes cosas. Una nueva unción profética. Vas a empezar a profetizar. Oye, eso, yo me canso de eso. Porque eso claramente no es bíblico. Advertencias que abandonar este movimiento equivale a salirse del propósito divino, generando dependencia y temor de los fieles. Si tú te vas de esta iglesia, entonces los hermanos comienzan a ser manipulados. Eso es lo que hacen. Yo les invito a que lo desafío a que veas cómo son las formas. O sea, cuando por ejemplo dice que Dios va a desatar una nueva unción en él, una unción profética nueva, una palabra fresca de unción profética. Y nos medimos con unción, colocan a la cabeza y desplazan a Cristo allá al último abajo. Y por supuesto, piensan por esta estrategia de conquista que ellos tienen, de que si colocan un cristiano en un lugar de privilegio, como en la política, las cosas van a cambiar. Damas y caballeros, les tengo muy malas noticias porque la Biblia no va a cambiar. La Biblia no va a cambiar. Por más que alguien diga, mira, esto va a ser así, así, no, la Biblia no va a cambiar. Y va a ser bendecida. Oye, si yo los conozco. Sí, pero no hay no hay más. Reitero, si hay nuevos apóstoles, ¿dónde se van a sentar? Porque el Apocalipsis habla solamente de 12 tronos. ¿En qué trono? Cuando hablamos... Un segundito. La psicologización del pecado. ¿No? Es un pecado psicológico. Vamos a hablar un poquito de esto. Que este es del pecado al trauma. El concepto bíblico de perdón divino. Es decir, el pecado que tú estás cometiendo es una herida en tu ser. Es algo que fue provocado desde niño. Entonces se redefine el pecado. Esto es súper... Ellos hacen los llamados encuentros. Tienes que vivirlo. No te puedo contar porque tienes que vivirlo. Tienes que ir a la cantidad conté en 2 horas más de 30 herejías. Así que no.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias teológicas de la psicologización del pecado? Un pecado psicólogo a terapeuta espiritual. Hoy, para que este programa pueda ser más mostrado en TikTok, no sean así. Segundo, se elimina la necesidad de arrepentimiento genuino. Es un problema de mis carencias emocionales que me han llevado justamente a esta falta, entonces no es necesario que me arrepienta. Solamente renunciar, porque este pecado, no sé, esto me lo pega. A esto le llaman las cárceles. No estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso, amigo mío. Pecado. No, él creía que Dios seguía obrando milagrosamente, pero no necesitaba de un profeta o de algún apóstol para hacer eso, bajo su voluntad. Y era un siervo del Señor. Escribió más de 150 obras, teología sistemática, se mantuvo fiel. Tengo problemas con esa situación, pero no importa, no me quiero apartar del tema. Tercero, en este tipo de iglesias no se habla del infierno. No, porque Dios es amor, entonces todos los que estamos acá estamos en el propósito, el reino está aquí, lo de Dios se había acercado, entonces Dios me tiene que bendecir porque soy su hijo. Y acá Dios creó a Adán y Eva y los bendijo, entonces Dios, el plan original era bendecirnos. Entonces hablan todo el rato de bendición, de prosperidad, pero poco de pecado, poco de conflicto. Cuarto, la cruz pierde su significado expiatorio. Ya no necesitamos la cruz. Todo es gracia. Ricardo Mosquera, buenas noches, Dios le bendiga. Igualmente, continuamos. Estamos en 20 minutos, ya vamos a 10 minutos ya. Se sustituye la cruz por la motivación. Sermones motivacionales, mensajes centrados en la autoayuda. Pérdida de profundidad. La teología se simplifica hasta perder su esencia. Olvídate de un sermón expositivo, como lo hizo justamente Mac. Cristianismo emocional. La fe se reduce a sentimientos. ¿Qué dice el Señor hoy día? ¿Qué te hizo sentir el Señor? Hacían rondas de cómo te hacía sentir el Señor. ¿Qué se siente estar aquí dentro de la iglesia? No, es que para mí escuchar este tipo de transportación a un nuevo cielo prácticamente, cuando claramente está lejos de la Escritura. Que toman la decisión de ser salvados sin entender qué significa realmente, resultando en compromisos frágiles, siendo iglesias buscando crecimiento numérico, ojo, exponencial el crecimiento, pero pum, después se van. En numérico, se diluyen, cada vez el mensaje lo quieren hacer más accesible. Claramente no podemos creer en una iglesia apostólica profética, para nada, no es bíblica. En lo absoluto. Fuentes bíblicas, hemos dado razonamientos teológicos. Claramente estas iglesias son antibíblicas. Nuevo Testamento sobre bendición material. Siempre una iglesia que hable de prosperidad te va a citar textos del Antiguo Testamento. Como promesas universales, tercera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Malaquías 3, fuera de su contexto, hablando un poco del concepto de la bendición. Eso es una promesa para Israel. ¿Por qué? Porque Dios en Malaquías muestra manzana como que todo es bendición, entonces claramente estamos en un evangelio de la prosperidad. Crea un cristianismo transaccional, donde en fe, deme su auto en fe, deme su casa, deme su chequera, los cheques de 100.000. O sea, usted hágalo, muchas verdad, de su citación, porque le falta fe. O sea, si a esta persona no me dé tanto. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por sus regalitos. Muchas gracias por sus regalitos. Ojo, creo que es súper importante que lo sepamos. Este tipo de iglesias culpabiliza al hermano. Si usted está mal económicamente es porque no ha diezmado. Esa es su premisa. Acción, una hermosa casa, todas las comodidades, sus hijos en la universidad, me parece bien. Pero yo creo en una iglesia en donde la iglesia debe crecer de forma unánime. Y esa hermana tenía cada necesidad. Y yo le dije un día, confronté al pastor, le dije, pastor, ¿por qué no se le ayuda a la hermana? No. Entonces, ese es el tipo de manipulación con el dinero. Cuando acabo de leer el concepto a ver si lo tengo por aquí. Vamos a Santiago 1.27, lo voy a leer nuevamente. Contradiciendo justamente de los huérfanos y de las viudas y en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Gracias por su regalito, Anthony, mi niño. Porque el mismo Jesús hablando, Él nos prometió en Juan 16:33 que falta poquito. ¿Cómo estamos? Estamos a 4 minutos. Estar juzgando, si la Biblia dice no juzgar.
Malinterpretación extendida. Mateo 7.1 dice: no juzguéis. Se cita aislar nuestras propias faltas. Impide disciplina eclesiástica. Si no puedo juzgar, ¿cómo entonces yo puedo? Eclesiástica, contrario a 1 Corintios 5, donde Pablo ordena juzgar a quienes, llamándose hermanos, persisten en pecados graves. Bloquea el crecimiento cristiana. Entonces creo que esto es súper importante. Este estudio que me lo planteó, ¿verdad?, mi esposa el otro día, la pregunta inicial era, acá lo tengo, un segundito. Esta era la pregunta inicial del estudio. Señor, dice, es una postura plenamente bíblica y una buena alternativa para aquellos que quizás estén buscando algo como esto. 2. Es una opción más en el menú del Evangelio o en la vida espiritual. Eso no puede pasar, eso no puede ser verdadero, porque convierte el mensaje en bendiga. En que el Evangelio ha sido colocado en un anaquel, en una vitrina. Se ofrece con etiquetas brillantes. Ven y serás feliz. Que más te guste. Así como en un supermercado, el consumidor escoge lo que más le conviene. Se omite la cruz. Pero el Evangelio bíblico no es una oferta. Es un mandato. Primera de Juan nos dice así: estas cosas os escribo para que eso. Y si practicáis estas cosas, no caeréis jamás. Cada vez que la bíblica verdadera, definitiva, taxativa, no hay más que eso. No es un paquete opcional de beneficios emocionales. Predicaba a Cristo crucificado, 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Aún sabiendo que era una locura el hombre para ajustarlo a Dios, para que el Evangelio no es una oferta a mi gusto. El Evangelio no es algo pasivo, no es algo que solo recuperar el verdadero Evangelio, un Evangelio teocéntrico y no antropocéntrico. Es tan importante que volvamos a la esencia del Evangelio. Es tan importante que volvamos a la verdad bíblica. Es tan importante que guardemos silencio frente a la estupidez. Al mismo apóstol Pablo, los de Berea lo confrontaron para ver si efectivamente lo que él traía era correcto, a este evangelio que me cae bien, a este evangelio que me trata, a este evangelio que no desenmascara mi forma de vivir. Entonces podemos hacerlo. A pesar de que vamos a tener, va a ser una eternidad sin Cristo, una eternidad sin Dios. Donde Dios te coloca como actor principal de esta historia llamada vida, estás muy equivocado. Aquí quien es el actor principal. Ahora oremos para que Dios nos muestre el camino correcto hacia el evangelio correcto y no a este supermercado de expresiones o experiencias personales donde yo solamente me siento bien. Me va a doler. ¿Por qué? Porque ataca mi yo, ataca mi ego. Y mientras yo viva en mi ego, mientras yo quiera seguir comportándome como antes, voy a seguir contestando como antes, hablando como antes, enojándome como antes, odiando. Es que tú te colocas como actor principal, minimizas a cada vez te alejas más de él. El Evangelio no es algo a la medida, es algo incómodo. Oremos. Papá, gracias por este tiempo. Eres bueno, Señor. Nos confrontas, Señor, aun cuando sea doloroso. Amado Señor, yo en la vida de mis hermanos, que puedan darse cuenta que hay lugares que no son sencillamente iglesias y que hay hombres que sencillamente no son pastores. Padre Celestial, protege el corazón a libre disposición. Del supermercado. No es un cheque en blanco el cual puedo llenar con la cantidad que yo quiero. Gracias, Padre, por mostrarte no como un cajero automático que solamente cosas de nuestra vida. Ayúdanos, papá. Misericordia es para siempre, pero tu verdad es absoluta. Tu juicio es claro. No es lo que yo siento, no es lo que yo creo, es tu palabra. Alabamos. Bendice a nuestros hijos, Señor, para tu gloria. Bendice a mis hijos, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor.
bendice a sus hijas, cargas con situaciones difíciles. Señor, que tú puedas ser propicio a ellos, Señor. Actúa en favor de ellos, te lo ruego, Señor. Y únenos, Señor. Amén. Amén. Por amor y por verdad, peleamos con la Biblia, no por odio ni maldad. Incomodados por los que ya no están, los que fueron silenciados.